Hemos llegado al comienzo de la parte más oscura del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en adelante, todo el resto de las profecías van a seguir este mismo estilo profético oscuro. Y le llamamos oscuro por su grado de dificultad con respecto a las figuras y profecías anteriores. En las profecías anteriores había una claridad, digamos que muy notable. Vemos el trono y su símbolo más o menos nos ayuda a discernir qué podría significar o simbolizar. Vimos el rollo y bueno, podemos también distinguir de alguna forma relativamente sencilla lo que nos está tratando de decir. Vemos al Cordero y sabemos casi de inmediato de quién se está tratando. Vemos u oímos del león, la raíz de David, y sabemos casi de inmediato de quién se está tratando. De manera que estas profecías anteriores nos eran bastante claras en ese aspecto. Sin embargo, ahora entramos a las profecías que cuentan con mayor dificultad a la hora de interpretar sus simbolismos. Por eso rogamos al Señor su ayuda y su gracia para poder dilucidar estas cosas, y pedimos también a ustedes mayor atención para que no nos perdamos de estas cosas. Así que antes de comenzar a leer la profecía del capítulo 6, veamos algunas consideraciones alusivas a los siguientes capítulos que nos servirán como un mapa para navegar en las profecías por venir. A partir de aquí, en esta primera sección del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerdan que el libro se dividía en dos grandes partes. En esta primera sección del libro encontramos tres profecías principales. La primera de ellas es la profecía de los 7 sellos en el capítulo 6 al capítulo 8, versículo 1. La segunda gran profecía, vamos a llamarle así, o principal, es la profecía de las 7 trompetas, que se encuentra entre los capítulos 8, versículo 2, hasta el capítulo 11. Y la tercera gran profecía que vamos a tener aquí es la profecía de las 7 copas o 7 tazones, pues como vimos la ocasión anterior, esta palabra copa se refiere en el original a un tazón, y esta se encuentra en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Estas tres son 3 profecías, las 3 profecías principales sobre las que el resto del libro se va a comenzar a desenvolver. En las primeras 2 profecías, que es la de los 7 sellos y las 7 trompetas, previo a la revelación del último elemento, tanto el sello o la trompeta, hay un interludio que en el caso de la profecía de los 7 sellos está comprendido del capítulo 7, en el capítulo 7, y en la profecía de las trompetas está comprendido del capítulo 10 al capítulo 11, versículo 14, de manera que lo que vamos a encontrar entonces en estas primeras 2 profecías es que
se empieza a revelar la profecía y luego hay una especie de pausa o de interludio antes de revelar el último sello o la última trompeta. Y en esta pausa e interludio siempre el Señor nos va a mostrar lo que está pasando en el cielo previo a lo que está pasando con su iglesia, previo a la revelación del último elemento, ya sea un sello o una trompeta. Y esto ocurre en ambas profecías exactamente en el mismo punto. Los capítulos 12 al 14 son una descripción más detallada de las dos primeras profecías. O como alguien dijo, el capítulo 12 al 14 es una especie de zoom o de aumento en el que podemos ver las dos primeras profecías, pero de una manera mucho más detallada y mucho más específica. Y estos detalles no son o no serán de toda la profecía completa, sino de algunos aspectos trascendentales de cada una de estas profecías. El capítulo 15 nos va a preparar para la tercera gran profecía, que es la del capítulo 16, como habíamos visto, la de las 7 copas o 7 tazones. La cual, es decir, la profecía del capítulo 16 o de las 7 copas, es explicada o es expuesta, así como las otras, esta con más detalle y amplitud por los capítulos 17 y 18. Entonces, si ustedes me fueron siguiendo, encontramos entonces que el resto de los capítulos se van a centrar en 3 profecías principales, como dijimos, que es la de los 7 sellos, la de las 7 trompetas y la de las 7 copas. En medio o antes de del final de las primeras 2, vamos a encontrar un interludio de algunos capítulos, pero la profecía sigue. Una vez concluidas estas profecías, encontramos que en los capítulos 12 al 14, como les decía, luego se vuelve a las mismas 2 profecías primeras, pero ahora se van a exponer de una manera más clara o más detallada de todo lo que se dijo muy brevemente, porque cuando veamos las profecías de los sellos, vamos a ver, hermanos, que esto es como un vuelo de pájaro. Es algo realmente rápido, muy, muy breve con respecto a todo el espacio de tiempo que abarca. De manera entonces que los capítulos 12 y 14 nos van a ampliar lo que pasó en las 2 profecías anteriores para que no nos queden dudas. El capítulo 15 es sencillamente una preparación para la siguiente y última profecía, que es la de las copas. Entonces el capítulo 16 nos va a narrar la profecía de las copas y el capítulo 17 y 18 nos va a dar otra vez esa exposición detallada de la profecía de las copas. Estas 3 profecías, como les decía, de forma general, anuncian el devenir de la iglesia militante en el periodo entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida, así como los juicios del Señor contra el mundo impío que está persiguiendo su iglesia. Repito esto porque es importante, hermanos. Estas 3 profecías de manera general, como ya vimos, se van a centrar en la iglesia y nos van a anunciar los acontecimientos o lo que ha de acontecer con la iglesia militante en un espacio o en un periodo de tiempo comprendido desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, su exaltación, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y
Como vimos hace algunos domingos, la iglesia es el centro del mensaje. Sin embargo, también el Señor nos va a decir qué está pasando con el mundo alrededor y qué pasa con aquellos que están interactuando con la iglesia, y aunque esta interacción es una interacción negativa, están atacando la iglesia, están persiguiendo la iglesia, y nos va a decir qué acontece con ellos. Los interludios, por ejemplo, que encontramos en las dos primeras profecías, se enfocan en la iglesia, se enfocan en lo que está ocurriendo con la iglesia y nos expresan las oraciones de la iglesia de una manera simbólica y de muchas formas. Nos dicen que la iglesia ha sido perseguida y nos hablan de cómo la iglesia eleva sus oraciones al Señor. Y luego que la iglesia eleva sus oraciones, entonces vienen los juicios de Dios contra aquellos que persiguen su iglesia. Y todo esto, como les decía, en el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera entonces que vamos a ver pues de manera general, primero y luego de manera más detallada, como les decía, lo que va a pasar con la iglesia y a la vez lo que va a pasar con el mundo respecto a lo que el mundo está haciendo con la iglesia. ¿Me explico? Repito, el centro de la profecía del Señor es la iglesia. Él quiere decirnos qué va a pasar con la iglesia, con su reino. Pero la iglesia está siendo perseguida. Entonces, ¿qué está pasando? El Señor entonces nos va a decir qué es lo que está pasando. Muchas veces tendemos a observar a todo nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestro país, y ya oímos muertos aquí, muertos allá, y aquí incluso recientemente a media cuadra hubo un asesinato de una persona y por ahí se decía que hubo creo que hasta 50 o 60 casquillos que se utilizaron y así. Y cuando vemos todas estas cosas que hay alrededor nuestro, en nuestro país, hermanos, podemos ser tentados al desánimo, cuando vemos que encima de todo el mundo sigue presionando a la iglesia y se sigue imponiendo y parece que la iglesia no está teniendo la relevancia que pensábamos que debiera tener. Podemos ser tentados a pensar que el Señor no está reinando. Sin embargo, el libro del Apocalipsis tiene el propósito de mostrarnos que el Señor Jesucristo de verdad está reinando y que está reinando no solo sobre su iglesia, sobre su reino, sino sobre todo el mundo. Y nos va a decir entonces que las oraciones que los santos están elevando están de verdad siendo escuchadas en el trono de Dios y que Dios está de verdad respondiendo y que todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, hermanos, no son un juicio de Dios para la iglesia per se. No es que Dios está enviando calamidades para nosotros, sino que Dios está respondiendo las oraciones de su iglesia y está enviando juicios a los que persiguen a su iglesia. De manera que cada vez que vemos las noticias, estamos viendo estas profecías cumplirse. Alguien y muchas personas dicen, yo ya no veo las noticias porque son puras malas noticias y uno acaba de verdad con el estómago revuelto y ya no quiere nada.
¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que las profecías escritas aquí se están cumpliendo. Y estas profecías y estos sellos, estas copas y estas trompetas, como veremos, el Señor las está derramando al mundo, no a su iglesia. Las está enviando al mundo, como juicio al mundo. Ahí podemos ver a Dios pagando con tribulación a los que atribulan a su iglesia, como nos enseña segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor allí, desde el versículo 4 nos está hablando de la tribulación que está pasando la iglesia en Tesalónica y dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Miren allí los hermanos de Tesalónica siendo perseguidos y siendo atribulados. ¿Por quién? ¿Por el diablo nomás? Por el diablo hemos estado viendo y sus súbditos, sus huestes y sus súbditos, es decir, el mundo entero. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos de ¿qué? Del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Por qué estamos padeciendo? Por el reino de Dios. Y noten cómo dice enseguida, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras, hermanos, vamos a decir así, resumen una buena parte del libro del Apocalipsis. La iglesia está, el reino de Dios está en esta tierra, está caminando en ella. El enemigo la va a estar atacando, como ya vimos en Mateo 16, 18. El enemigo va a estar en contra de ella desde el principio, atacándola, persiguiéndola, atribulándola, causándole dificultades. Pero lo que el Señor nos va a mostrar a continuación es que Dios no se queda con los brazos cruzados, viendo a su iglesia ser perseguida y Él sin hacer nada. No, hermanos. Apocalipsis nos va a demostrar que Dios no se está quedando con los brazos cruzados, sino que Dios está oyendo las oraciones de su iglesia y de los santos, y el hecho de que las escucha, entonces implica que Él actúa en consecuencia. Es decir, que Dios las escucha. Ya vimos que estos ancianos tenían sus tazones llenos de incienso, que eran las oraciones de los santos, y estas oraciones llegan como olor fragante delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Ya me deleité mucho en esas oraciones. Gracias. ¿Acaso Dios es un Dios así? No, evidentemente Dios escucha y contesta, se compadece de su iglesia. ¿Qué hace enseguida entonces el Señor? El Señor paga con tribulación a los que nos atribulan. Y esto es, hermanos, lo que vamos a ir viendo a partir de ahora en todas estas profecías. El Señor pagando, la iglesia siendo atribulada, siendo guardada y preservada por el Señor, acogida, abrazada, recogida, y el mundo siendo atribulado también por causa de la tribulación que está dando a la iglesia. ¿Me explico? Dios no quedándose con los brazos cruzados, sino haciendo justicia, respondiendo, pagando con tribulación a este mundo incrédulo,
a causa de la tribulación que le está enviando a la iglesia. ¿Me explico? Y el Señor quiera, hermanos, consolarnos con estas cosas que veremos a partir de hoy con más detalle a través de todos los símbolos expresados en las profecías que tenemos por delante. Pero comencemos desde el principio. ¿Dónde comienza todo esto? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hasta allí. En los versículos siguientes se nos narra que se abre el segundo, el tercer y el cuarto sello, y nos habla de algunos otros caballos de otros colores. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos solamente en el primer sello que se está abriendo, que está revelando a un caballo blanco y su jinete. En la ocasión anterior, el Cordero que estaba como inmolado tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado, ¿se acuerdan? Y al hacerlo entonces ocurre toda la adoración celestial que vimos la ocasión anterior. Entonces lo toma y todos los seres le adoran. Ocurre esta adoración y entonces el Cordero se dispone a abrir los sellos. Al romper los sellos y abrir el rollo, el Cordero entonces está inaugurando el plan de Dios y revela lo que va a ocurrir con su iglesia y también lo que va a ocurrir con los que la persiguen antes de su venida y durante la misma. Al romper los sellos uno a uno, se presenta al Cordero en forma insistente como el iniciador de los eventos de todo esto que va a acontecer. Los 4 primeros sellos que vamos a ver forman una unidad. Las figuras simbólicas que están allí forman una unidad de 4 caballos de diferente color, los cuales, es decir, este conjunto de 4 caballos se puede interpretar de forma secuencial, es decir, que viene uno después del otro, o de forma simultánea, que los 4 vienen juntos. Pero se prefiere la interpretación simultánea, esto es, que los 4 vienen juntos. Ahora, pero por ahora no vamos a ver a los 4. Primero nos vamos a enfocar en el primero, pues es importante y nos va a situar el punto de partida y el ser de donde parte todo esto. Y enseguida vamos a ver su unidad orgánica con los demás caballos. Así que en esta ocasión vamos a ver el caballo blanco. En segundo lugar vamos a ver su jinete. Y por último vamos a ver el significado conjunto del caballo con el jinete. En cuanto al caballo blanco, hermanos, a lo largo de la historia, el caballo como medio de transporte ha tenido diferentes usos, de los cuales resaltan principalmente la guerra y el recorrer grandes distancias para
envío de mensajes o de cualquier otra necesidad. De esta forma encontramos entonces que se está representando como un caballo nos va a indicar, como ya hemos estado viendo en cuanto a los símbolos, las cualidades del animal y en este caso su uso. Recuerdan ustedes que cuando vimos la figura del ser viviente que tenía cara de buey, ¿qué es lo que nos está enseñando? La actividad de este animal, esa actividad servil. De forma que cuando encontramos el caballo, nosotros hemos de caer a la razón de que el caballo era usado entre las funciones principales para la guerra y para recorrer grandes distancias y para el envío de mensajes. Y en realidad, todos estos usos tienen relación con el propósito del símbolo, aunque en este caso, con el caballo para la guerra vamos a enfocarnos en esta oportunidad y vamos a ver que su propósito es consistente completamente con la descripción de su jinete que nos dice el versículo 2 al final, que salió venciendo y para vencer. De este mismo habla el salmista en el Salmo capítulo 45, versículo 3, y nos dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Noten entonces que aquí se nos muestra la figura del caballo como ese medio por el cual el que está sentado sobre él va a la batalla y vence. Este caballo, pues entonces, nos dice el salmista, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Pero el caballo, pues, nos está mostrando ser el medio a través del cual este jinete está saliendo para hacer grandes cosas. Dice, tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. De modo entonces, pues, que el caballo es el medio que está usando este jinete para lograr su victoria. En el caso del salmista nos dice que este cabalga sobre palabra de verdad, humildad y de justicia, donde entonces podemos ver también señalado lo que este caballo está representando. Noten también que el caballo es blanco. El color blanco, como sabemos, es el emblema de la inocencia. El blanco es el emblema de la pureza y de la santificación. El color blanco va siempre asociado también con lo celestial. Recuerden ustedes que las vestiduras que son dadas a los creyentes son de color blanco. Vemos y vamos a ver después que la novia, esposa del Cordero, está vestida también de lino fino, blanco y resplandeciente. Los vestidos del Señor con los que estaba él cubierto en la visión que vimos del capítulo 1 de este libro también son blancos resplandecientes. De manera pues que esto está manifestando
No solo, como vimos, la palabra de verdad, de humildad y de justicia, sino también la inocencia, la pureza y la santificación. Y esto entonces ya nos está señalando inmediatamente a su jinete. Miren el versículo 2, nuevamente leámoslo. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El mundo tiende a tomar estos 4 caballos y llamarles que los jinetes del Apocalipsis y tomarlos como presagio de cosas malas por venir. Vamos a ver que en cierto sentido hay un poco de verdad en esto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el primer caballo que sale es blanco y que su jinete, si ustedes notaron, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y si ustedes notaron, el salmista ya nos había dado la misma descripción del jinete. En el Salmo 45:3 les leo nuevamente y dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. La palabra que nosotros leemos en la versión Reina Valera 60 como saetas es la palabra que nosotros conocemos como flechas. Esta palabra saetas son flechas. De manera entonces que si ustedes se dan cuenta, el salmista nos está describiendo el mismo elemento que estamos viendo aquí. Un caballo de verdad, de justicia y de humildad, y sobre él está montado un valiente con gloria, con majestad, que tiene un arco, pues dice tus saetas, tiene un arco también, y domina a los pueblos con su arco, vence y somete debajo de sí a todos sus enemigos. Lo que en palabras del apóstol Juan es salió venciendo y para vencer. ¿Sí me siguieron? Noten entonces pues que tiene un arco con el que caen las naciones, tribus y lenguas bajo su dominio. Pues dice, ha salido venciendo y para vencer. También noten que tiene una corona. Nos dice el apóstol Juan, le es dada una corona, lo que en la descripción del salmista lo hace rey. Pues el salmista, aunque no dice que tiene una corona, dice que es un rey. ¿Se fijaron? De donde encontramos entonces que este personaje que describe el salmista es el mismo que está describiéndose en el primer sello que el Cordero ha abierto. De manera que sí, este jinete del que se está hablando aquí en el primer sello no puede ser otro que Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en ese sentido, el comentarista y erudito William Hendrickson nos ofrece 7 pruebas de que indudablemente este jinete es nuestro Señor Jesucristo. La primera prueba que nos da el comentarista es que esta opinión, nos dice, y cito, armoniza con el contexto. Ya hemos visto a este mismo Cristo descrito como el Cordero que toma el rollo
del decreto de Dios y abre sus sellos. Respecto a este cordero leemos: he aquí el león de la tribu de Judá. Ha vencido. Esta declaración se encuentra en el capítulo 5, versículo 5. El resto de este capítulo contiene la descripción de la adoración dada en el cielo, y ahora el capítulo 6 empieza con el simbolismo del jinete que salió venciendo y para vencer. Y nos pregunta el comentarista: ¿no es razonable concluir que en ambos capítulos el vencedor es la misma persona? De manera entonces que la primera prueba que nos ofrece para demostrar que se trata de Cristo es que se usa la misma expresión como vencedor, que el Cordero ha sido llamado el león de la tribu de Judá y la raíz de David, y que ha vencido. Aquí enseguida, después de la adoración, se nos muestra ahora el jinete venciendo, de donde entonces entendemos que es la misma persona. En segundo lugar, esta opinión nos dice: armoniza con un estudio minucioso de las palabras el caballo es blanco, o las palabras blanco, y que el jinete recibe la corona, y que este libro siempre usa la expresión vencer refiriéndose a Cristo. En cuanto a que el caballo es blanco, dice: es cierto, por tanto, que el jinete sentado sobre el caballo blanco no puede ser el diablo, ni el anticristo. En cuanto al jinete que recibe una corona, dice: esto armoniza hermosamente con el capítulo 14, versículo 14, donde leemos que Cristo tenía en su cabeza una corona de oro, donde vemos también que este Cristo, este Rey de Reyes, está descendiendo también en un caballo blanco y tiene una corona, y es llamado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Finalmente, nos dice el comentarista, en este libro, con dos excepciones, siempre que aparece la palabra vencer, se refiere a Cristo o a los creyentes. Los dos pasajes más parecidos al que estamos considerando son, nos dice Apocalipsis 3:21 y 5:5. En ambos casos, esta conquista está asociada con Cristo. En tercer lugar, el pasaje paralelo en el mismo libro de Apocalipsis, nos dice este autor, nos obliga a esta interpretación. En Apocalipsis 19:11 tenemos otro caso de un jinete sentado encima de un caballo blanco. En este pasaje se nos dice claramente que el jinete es Cristo, el Verbo de Dios, fiel y verdadero. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Decir que el jinete montado sobre el caballo blanco en Apocalipsis 19:11 al 16 no es la misma persona que el jinete montado sobre el caballo blanco en Apocalipsis 6:2, porque los detalles de las dos descripciones no están completamente de acuerdo, nos demuestra más bien una falta de comprensión, nos dice el autor. Es de esperar que los detalles difieran en estas diferencias no son un argumento contra nuestra opinión, sino que corroboran nuestra postura. Sigue diciendo en Apocalipsis 19:13, se describe a un jinete montado sobre el caballo blanco, vestido de una ropa teñida en sangre, es decir, la sangre de sus enemigos. Por tanto, él va a vencer en aquel gran día del juicio. Asimismo, también se nos dice que tiene
ahora una corona en 6:2. Luego tendrá en su cabeza muchas diademas, como nos dice 19:2, porque ahora ha vencido a muchos. Así que el tercer argumento, la tercera razón, es porque el jinete que aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo número 3 en adelante, 11 en adelante, es el mismo que se describe aquí en el capítulo 6 y el versículo 2. No podríamos decir que aquel que está con todas estas características en el caballo blanco sea uno y este que vemos aquí sea otro diferente. No, sino que ambos deben ser el mismo, pues tienen demasiadas similitudes y aunque haya diferencias, debemos entenderlas a la luz del contexto de lo que se está hablando en cada caso. El cuarto argumento para demostrar que este que está sentado sobre el caballo blanco es Cristo es que la idea de que el vencedor va montado sobre el caballo blanco es Cristo concuerda con el mismo genio y propósito del libro de Apocalipsis, nos dice. Hemos indicado que el mismo tema de este libro es la victoria de Cristo y de su iglesia. Por tanto, a nuestro Señor Jesucristo se le representa muchas veces como aquel que ha vencido y que vencerá. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 1, 13 al 18, en capítulo 2, versículo 26, 27, capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, versículo 5, capítulo 6, versículo 16, capítulo 11, versículo 15, capítulo 12, versículo 11, capítulo 14, versículo 1 al 12, capítulo 14, versículo 20, capítulo 17, versículo 14 y capítulo 19, versículo 11. Y nos dice el autor, la idea del Cristo vencedor es como un hilo conductor que pasa a través de este libro desde el principio hasta el fin. Y en Apocalipsis 17, 14 nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. De manera entonces que esta es la cuarta razón por la que este jinete es Cristo. La quinta razón que nos ofrece el comentarista es que, dice él, esta idea concuerda con la que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 34. Así como en aquel pasaje Cristo es quien trae la espada, de modo que Cristo y la espada siguen la una al otro, así también aquí en Apocalipsis 6, 2 y 3. El jinete montado en el caballo blanco es seguido por el jinete montando el caballo bermejo o rojo, el cual recibe una espada. Nos está diciendo entonces que la quinta prueba de que este es Cristo es que en Mateo 10:34 nos dice nuestro Señor Jesucristo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y enseguida, después vamos a ver que el siguiente caballo con su jinete que viene trae una espada. Entonces nos está diciendo, aquí hay una relación entre estas dos cosas. Viene Cristo y trae y a él le sigue la espada y enseguida dice, aquí está saliendo Cristo y después sale también un jinete con una espada. La sexta razón
de que este jinete es Cristo es que, dice, esta interpretación es corroborada fuertemente por su paralelo en el Salmo 45, 3 al 5 que leímos, que dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Y nos dice el autor que la Septuaginta dice: en tu majestad cabalga y dobla el arco y prospera y reina. De donde vemos entonces que en la Septuaginta nos dice claramente que es un arco. Las mismas escrituras, nos sigue diciendo este comentarista, repiten en Hebreos capítulo 1, versículo 8, una porción de esta descripción del jinete del Salmo 45 y nos dice que se refiere al Hijo. Por tanto, vemos que el Antiguo Testamento, y recuerde que el Apocalipsis está inmerso en los símbolos del Antiguo Testamento, describe al Mesías equipado con un arco y con una espada, saliendo prósperamente. Entonces, ¿por qué no conceder que aquí en Apocalipsis 6:2 el jinete que monta el caballo se refiere a la misma persona? Y la séptima razón, hermanos, nos dice el comentarista, es que otro pasaje paralelo que se puede citar en apoyo a esta opinión es el de Zacarías capítulo 1, versículo 8 al 11. Y nos dice: no es improbable que en la visión de Zacarías el jinete que monta el primer caballo se identifique con Cristo. Y nos invita a que veamos también Habacuc capítulo 3, versículo 8 y 9 e Isaías 41, 2. Así pues, hermanos, hay 7 razones y evidencias que muestran que este que está aquí sobre el caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, no debemos perder de vista, como les decía, que el jinete y el caballo son una sola figura en conjunto. Y veamos entonces, por último, lo que representa esta figura. Acompáñenme nuevamente a Apocalipsis 6:2 para que lo leamos. Dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Nuestro Señor Jesucristo ha salido entonces, nos dice a través de esta figura, como un rey glorioso para conquistar a sus enemigos, incluyéndonos a nosotros. Y debemos observar entonces que esta conquista nos sitúa en un punto. Nos sitúa, de hecho, en el momento de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pues es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se ha confirmado su victoria sobre la muerte, como vimos ya, sobre el pecado y sobre Satanás. Cristo, entonces, aquí es revelado. Lo primero que aparece es Cristo. Es decir, decíamos pues que nos va a comenzar a explicar lo que va a acontecer a la iglesia en la era neotestamentaria, ¿se acuerdan? ¿Y cómo comienza todo? Comienza con Cristo. Aparece Cristo venciendo como un vigoroso rey y viene a conquistar a sus enemigos. Y esta conquista, como les decía, ha comenzado cuando Él ha vencido la muerte, el pecado y a Satanás.
Y esta conquista debemos decir que se sigue llevando a cabo. Es decir, Cristo vino, venció y conquistó, pero Él sigue venciendo a lo largo de todo este tiempo hasta su segunda venida. Recuerden que esta es la figura entonces del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Luego les dice a los discípulos: si ustedes están viendo estas cosas es porque el reino de los cielos ya está entre vosotros. Cristo pues vino y estableció su reino y llegó y venció, pero no lo ha vencido todo ni a todos a la primera, válgame la expresión. Él ha vencido la muerte, el pecado y Satanás, pero Él continúa venciendo sus enemigos conforme al plan de Dios. Decíamos la ocasión anterior que normalmente tenemos una idea como la tenían los judíos del reino de Dios y pensamos que si Cristo es todopoderoso, ¿por qué no llega y ¡zas! Con un solo movimiento de su mano descabeza a todos sus enemigos de una vez por todas? ¿Para qué esperamos más? ¿Me explico? Y normalmente nosotros tenemos esa expectativa y asimismo lo hacían y la tenían los judíos. Y esa fue la razón, hermanos, por la que ellos no reconocieron a Cristo como el Mesías. Ellos estaban esperando que igual llegara Él y ¡zas! Arrasara con todos y a partir de entonces ellos ya disfrutaran del reino de Dios. Pero el plan no era así. Decíamos también la ocasión anterior que nuestro Señor Jesucristo les explica a través de la parábola del trigo y la cizaña, les dice: no, esperen, esto no va a ser así. La cizaña va a seguir sembrada en el campo hasta el día final, hasta el día en el que el Señor haya de mostrar su gloria y su poder, dando el golpe final, dando la estocada final a todos sus enemigos. Mientras tanto, el Señor en su venida y en su victoria, Él ha comenzado ya su campaña vencedora. ¿Sí me explico? Él ha venido a vencer a sus enemigos y ha llegado venciendo, noten cómo dice, salió venciendo y, vean, para vencer. No dice que salió el caballo, el caballo y el jinete, que salió y venció. No dice así. Dice salió venciendo, pero también va a vencer. Esto significa que este Cristo el Salvador, este Rey de Reyes y Señor de Señores, será Rey de Reyes y Señor de Señores no solo por dignidad, sino porque irá venciendo a cada señor, a cada rey, uno a uno, en todo este lapso de tiempo comprendido desde su victoria hasta su segunda venida, hasta su victoria final, irá venciéndolos uno a uno hasta convertirse en el Rey y en el Señor de todos ellos. ¿Me siguieron? Ahí está entonces ese proceso del reino de Dios. Ese proceso que no es o no se establece en una sola exhibición, sino que conforme al propósito y plan de Dios, ha querido Dios que sea en todo este proceso y en esta forma, en este lapso de tiempo, hasta su victoria final. Nos dice un comentarista: nuestro Señor Jesucristo se encuentra venciendo en estos momentos. Es decir, durante toda esta dispensación su causa está avanzando, porque ejerce su monarquía tanto espiritual como universal.
En otras palabras, Cristo está venciendo y Él es el Rey. Cristo es Rey. La ocasión anterior les preguntaba, ¿está Cristo reinando? Claro que está reinando. Y cuando dudamos que Cristo no esté reinando, es cuando pensamos en los incrédulos, ¿no es así? Y decimos, pero si está reinando, ¿por qué los incrédulos siguen haciendo de las suyas? Y este mundo está cada vez peor. Y tengan en cuenta que esta forma de pensar es la forma de pensar que tenía Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Que le mandó decir al Señor Jesucristo, Señor, ¿eres tú o esperamos otro? Porque si eres tú, pues ¿qué pasó? O sea, yo no veo que les hayas cortado la cabeza a todos y que los tengas ahí con el pie en el pescuezo. Y yo no veo que esto ya se haya manifestado. Y el Señor le responde y le dice a través de las parábolas que dice enseguida, espérame, no, es que esto no se va a manifestar así como el hombre quiere y espera, así de microondas, en un instante, de un solo zarpazo a todos. No, el propósito de Dios es estar venciendo, ir venciendo y para vencer, salir venciendo y para vencer. Ahora, pero ¿cómo es que Cristo vence? Bueno, Cristo es siempre vencedor. Debemos tener siempre en cuenta esto, hermanos. Cristo es siempre vencedor, siempre. A todos vence, a todos. A algunos nos vence por medio de su palabra, de su evangelio, por medio del Espíritu Santo, echando cuerdas de amor sobre nosotros, atrayéndonos con su gracia, nos vence. Pero a otros los vence por medio de los juicios que son revelados e irán siendo revelados a través de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira de Dios. Así pues, entonces, el Cordero domina. Este Rey reina y vence a unos con su gracia y amor en el Evangelio y a otros con su justicia y su ira. Así que, en toda forma, nuestro Señor Jesucristo sale victorioso, sale venciendo y para vencer. Sin embargo, una realidad que es muy necesario entender es que todas las veces que Cristo aparece, Satanás también hace su intervención o su ataque. Tengamos en cuenta esto. Si Cristo está venciendo, pero Él nos está diciendo también y nos está avisando, sí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero tengan en cuenta que esto implica que Satanás va a estar también operando. Todas las veces que Cristo aparece, se avecinan pruebas para los hijos de Dios. La apertura de los sellos implica que los santos en la tierra sufren las fuerzas anticristianas que luchan para contrarrestar el efecto de Cristo en el corazón y en la iglesia. Y persistirán en su lucha hasta el retorno de Cristo. De manera que se cumple la metáfora de los cristianos. Esto es, los seguidores de Cristo. Que los cristianos, como seguidores de Cristo,
deben recorrer la misma senda que Él recorrió, el mismo testimonio que Cristo dio, incluso a costa de su muerte. Y esto, hermanos, es lo que con la ayuda del Señor vamos a ver con más detalle en la revelación de los siguientes sellos. Oremos, hermanos, al Señor.